y bienvenidos a Dimensión WR. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe Miguel Herrero. Es escritor e investigador y también colaborador de Cuarto Milenio. En este caso vamos a hablar sobre su libro Misterio. Y yo quería, en principio, preguntarte por qué tú te has dedicado al mundo de la investigación. ¿Qué es lo que te ha llevado a ti a investigar? Bueno, pues realmente siempre me ha gustado estos temas de pequeño, ¿no? Yo creo que a todo el mundo, como estábamos hablando antes fuera de cámara, todos creo que hemos tenido algún tipo de vivencia, y si no hemos sido uno mismo, ha sido algún familiar, algún amigo, o sea, alguien le ha pasado algo que nos ha abierto un poco la mente o nos ha roto alguna vez los esquemas, ¿no? Entonces, desde pequeño siempre me han gustado estos temas de misterio, y sobre todo luego ya, yo acabé estudiando psicología, o sea, hice también un máster en investigación en psicología y también como doctorando en psicología, o sea que siempre ha estado ahí esa parte de investigación, de ciencia, pero también con una parte también de gusto por lo desconocido, ¿no? Vale, hay mucha gente que incluso se acordará de mí en Sachs, en el instituto, con una camiseta de Expediente X. Todavía tengo fotos de una X en la camiseta, que era el boom, ¿no? En los 90. Sí. Y luego yo empecé también como un poco como fan, ¿no? Mucha gente pues escuchando Milenio 3, luego viendo Cuarto Milenio, luego ha sido la gran suerte, ¿no?, de acabar estando de colaborador en el programa. Pero yo creo que es sobre todo esa sensación de saber la verdad, ¿no? O al menos acercarse a cuál es la verdad, o qué verdad. Sí, porque hoy en día saber la verdad es muy complicado, hay que buscar mucho. Claro, y también es qué verdad y qué verdad nos conviene. Y a veces esa verdad igual duele, igual no es buena, igual no ayuda, igual les conviene a unas personas convencernos de una verdad, ¿no? Entonces, además hay una frase que literalmente creo que era de Expediente X, aunque probablemente sea de otro sitio, de otro lugar, que era como una conversación entre Mulder y Scully, ¿no? Una frase como de Mulder y Scully, y le preguntaba Scully a Mulder, ¿pero qué verdad? Y él decía, bueno, ¿y qué verdad quieres que te cuente, ¿no? ¿Qué verdad quieres, ¿no? Claro, porque hay muchas verdades, cada uno tiene su verdad, pero ¿es la verdad o es una interpretación de su verdad porque es más cómodo, ¿no? Claro, porque entonces, de un mismo suceso a veces tú puedes llevarte una percepción y yo otra diferente. Claro, ¿qué es verdad? Claro. Las dos son verdad, lo único que para ti es de una manera y para mí será de otra. Claro. Entonces, como lo típico del 6 y el 9, ¿no? Sí, claro, ahí hay mucha interpretación sobre eso que ha sucedido, entonces siempre queda esa duda de ¿es el testigo que lo está interpretando de una manera o realmente esa vivencia del testigo es auténtica, pero como es una visión, digamos, subjetiva, no podemos probarlo lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces siempre está, como en el libro, un terreno un poco liminal entre realidad, ficción, realidad y sueño onírico, siempre está en esa dicotomía, ¿no? Entonces yo, aunque tengo una visión quizá más científica o intentando acercarme un poco más a quizá lo más probable, es cierto que muchas cosas no se pueden resolver o que muchas cosas siempre quedan en esa duda, ¿no? O en esa subjetividad que muchas veces al final es la vivencia y la experiencia que muchas veces es la que transforma a la persona. Yo imagino que cuando hay varios testigos será mucho más fácil saber la verdad, ¿no? Porque a veces tienen elementos comunes que cuando a lo mejor el suceso le pasa a una persona solo, ¿no? Sí, a veces sí que es cierto que, claro, cuanto más testigos hay, muchas veces, claro, parece que todo encaja, de que muchos han vivido lo mismo, han visto lo mismo, han sentido más o menos lo mismo, todo se puede corroborar. También es cierto, hay casos que los testigos no se ponen de acuerdo y casos también, casos incluso importantes dentro del fenómeno OVNI, por ejemplo, en España, que testigos discuten entre ellos porque incluso unos acusan de exagerar lo que se vio y otros no. Entonces, siempre es muy interesante esa visión o esa sensación o experiencia que da el testigo, ¿no? Porque es todo un mundo enorme, ¿no? Existe el falso recuerdo, existe también la exageración por un motivo de básicamente a lo mejor de quizá, bueno, pues tener una mayor afán de protagonismo o quizá a lo mejor darle más porque piensa que la otra persona necesita escuchar algo más
de lo que a lo mejor lo poco que fue. Entonces, de hecho, sí, hay estudios que dicen sí, que nuestra mente, ¿no?, sí, tiende a rellenar los espacios y los huecos sí, que se quedan vacíos. Entonces, absolutamente, sí. a veces Sí. puede ser parte de verdad y parte de Sí, imaginación. hay que pensar, esto es muy importante, lo que has dicho, Rosa, porque hay que pensar en nuestra mente, en nuestra memoria, como si fuera una grabadora, una cinta de cassette o una cinta de VHS, Sí, sobre todo porque tú puedes rebobinar por encima algo y a veces no has sido consciente de que eso ha pasado, pero sí, pasa. Entonces a veces sin querer, tu mente puede borrar y puede reinterpretar o puede rehacer algo, sí. y a veces no tú, sino lo que te ha dicho otra persona. Y ese recuerdo tuyo ya ha sido alterado. Y a lo mejor tú no has sido consciente de lo que ha ocurrido. O sea, la mente juega esas pasadas. A veces somos demasiado, férreos, ¿no? Eso fue así, ¿no? O eso sí, la vivencia y la sensación, por supuesto, ¿no? La emoción. Pero sin embargo, la memoria es muy frágil. Claro, Es hay muy veces frágil. que a quien no Sí, le ha pasado sí. que ha perdido algo y ha pensado, ay, pues si lo he dejado aquí, yo estoy seguro que lo he dejado aquí y luego lo encuentras en otro sitio, ¿no? Porque tu mente como que te juega una mala pasada. Tú tienes el recuerdo de haberlo dejado ahí quizá otras veces y en ese momento asocias que lo has dejado ahí, pero por lo que sea te distraes, lo que sea, y lo dejas en otro sitio. Por eso estoy de acuerdo contigo que la mente a veces puede Sí, absolutamente. engañarte y creer, Sí. que algo es verdad y a lo mejor no lo es. Sí, es más, hay un mecanismo muy importante que poco se habla, y más en temas de misterio, y es el autoengaño. O sea, es continuo, nosotros nos engañamos a nosotros mismos continuamente. Unas personas quizá más que otras. O sea, el mecanismo es sano porque a veces nos protege, es un mecanismo Sí. de defensa cuando a lo mejor ha habido un suceso, muchas veces a lo mejor algo traumático, Sí. y hace un mecanismo de, intentar que eso que ha pasado, como una especie de amnesia o de suceso, de no volver a revivirlo o a recordarlo, ¿no? Porque luego es recurrente, hace daño, ¿no? Entonces hay un autoengaño a veces también incluso de nosotros mismos, a lo mejor de creernos mejor de lo que somos, o al contrario, ¿no? Del mentirnos nosotros mismos de que va a salir bien, aunque la cosa a lo mejor no vaya a salir bien. Entonces eso está presente, ¿no? Y a veces sí que pasa en testigos o en personas que, aunque estén contando la verdad o su verdad, quizá ellos mismos a veces también se engañan a sí mismos o no son conscientes de cuánto han manipulado sin querer su testimonio, ¿no? Entonces todo es mucho más, Claro. más complejo de lo que parece. O sea, puede ser muy simple, pero a veces también se puede complicar mucho, ¿no? Claro, son mecanismos Sí. de Sí, autoprotección. absolutamente, sí. Y eso pasa mucho, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene una experiencia muy traumática, una vivencia muy fuerte, que puede ser algo que, como bien sabes, cuando a alguien le sucede ese tipo de sucesos un poco anómalos o extraños, muchas veces se queda en shock. Sí, Tiene un shock, sobre todo si es la primera vez. claro, y esa vivencia se queda en su memoria Sí. para toda la vida. A veces marca a la persona porque ya piensa de manera diferente. Y claro, esa memoria pues ya se puede a veces también un poco alterar. Siempre va a recordar eso, pero también se puede tergiversar un poco el recuerdo de qué vivió, cómo lo vivió. Hay muchos detalles, es mucho más complejo de lo que parece. Por eso Sí. a mí me llama Sí. mucho la atención una frase que tú pones Sí. en la introducción, que es esta: no importa cuán improbable es una cosa, si esta sucede, sucede. Sí, Y me llamó mucho Sí. la atención porque tú normalmente tomas las cosas de una manera un poco escéptica, ¿no? En el sentido de primero quiero comprobar todo, ver si ha sido posible, si no ha sido posible. La verdad que te pegas una currada, te felicito porque Gracias. cada historia lo analizas súper bien, das muchas opciones de por qué puede haber sido, no haber sido, y a mí me gustó mucho leer tu libro. muchas gracias. Bueno, pues eso que comentabas del tema de la probabilidad y improbabilidad, Sí, que también lo estábamos comentando fuera de cámara, pero es importante porque, claro, decir, estos son como historias raras, ¿no? Que algunos los tildan como estos son sucesos paranormales o lo que sea. Oye, pues es que el problema es que son muchísimo más comunes sí, de lo que creemos, lo que pasa es que no se cuentan. Ese es el problema. O sea, como todavía siguen siendo unos temas que son tabú, realmente la ratio, la probabilidad de estos sucesos son muchísimo más comunes de los que creemos. Problema, que siempre se quedan en la intimidad.
de una persona, de una pareja, de una familia, de unos amigos, y de eso muchas veces no trasciende. No llega a un periodista, no llega a un investigador, no llega a publicarse en ningún sitio. Más, todas las historias, por ejemplo, de libros son inéditas. O sea, nunca antes, yo soy el primer sorprendido de decir, ¿cómo demonios esto no ha salido a la luz? Más estando, aunque en el libro hay un poco de casos un poco de muchos lugares, muchos son de provincia de Alicante. Sí. Aquí, por ejemplo, estamos en Sax, en el castillo de Sax, que han pasado bastantes historias, más de las que pues me podía imaginar. Si no la habéis visitado, es muy recomendable porque es muy bonito. Sí, pues aquí han pasado también muchas historias, algunas están en el libro, otras saldrán quizá en un cierto programa de televisión y en otro libro, pero yo mismo estoy sorprendido de, oye, que esto es mucho más común de lo que parece, y además, muchas veces también, como hemos dicho, a veces no ha sido solo un testigo, ha habido muchos más testigos, y sobre todo que ha sido mucho más común. Lo único que eso, el hecho de guardarlo como un secreto, como un tabú, tampoco hace avanzar el conocimiento. Y claro, eso yo solo veo grave, porque si no se divulga, si no se estudia, si no se comenta, no se avanza. Claro, y es que a veces se vive como un estigma, ¿no? La persona cree que le van a poner una etiqueta y entonces por eso se lo guarda para él y no lo comparte. Sí. Con lo cual al final no podemos saber si sucedió o no sucedió. Claro, eso estábamos hablando, por ejemplo, en personas mayores. Yo todavía, por ejemplo, muchas personas mayores quizás son incluso más reticentes a la hora de... La visión que tiene, evidentemente, es de otra época, es un tema, como hemos hablado, más de tabú. Antiguamente pues, te podían haber tildado lamentablemente de loco o de señalarte, oye, que tú que has visto. Pero es muy importante de que sean capaces de contarlo, porque es el último dato a lo mejor a veces que nos queda de una historia, ¿no? Y a veces cuando conecta con eso, con leyendas populares, con tradiciones, que si no se dejan por escrito ya se pierden. Entonces es importante contarlo. Y es más, tengo constancia, y eso también se ha estudiado, y en psicología también, el hecho de contar esa vivencia te va a sentir más aliviado, sí. A nivel emocional va a ser más saludable, claro. Y te vas a sentir mejor. Eso es importante, hay que saber a quién decírselo. Claro. Claro, es decir, el tema es que, claro, quizá no puedes contárselo a todo el mundo, pero sí tener a alguien o a varias personas de contarlo o al menos de decirlo. Y siempre está también, como en el libro, muchos testigos sí que han querido salir con su nombre y apellidos, pero también evidentemente hay que respetar personas que han querido colaborar o han querido participar o han querido poner su granito de arena en el libro y al menos quedan en el anonimato, pero al menos su historia o su vivencia está ahí, y eso es importante. Pues sí. Que entre todos, porque son muchos, como bien has dicho, cada historia ya ha llevado años, ha llevado mucho tiempo, no ha sido solo tal persona le pasó esto, no. Ha habido mucho análisis de cada cosa que sucedió, de cómo lo vivió, de dónde pasó, y esa visión también mucho más amplia de, oye, yo no te estoy diciendo que esto sea así, he pasado por estas posibilidades, por estas probabilidades, claro. Quizá yo me estoy quedando o estoy apoyando más de una, pero oye, te estoy dando que puede haber sido esto, lo otro, o según tal autor, o según tal experimento, según tal, también podría ser esto. Entonces, eso es importante, que entre todo el conocimiento podamos llegar a algún sitio. Pues sí. Algún sitio. Tú en tu libro comienzas con un caso que le pasó a tu padre, ¿no? Sí, por aquí ejemplo. En Sax. Sí. Y sí. A mí una cosa que me resulta curiosa es que mencionas que fue en una procesión que hay de la Candelaria. Sí, que tiene mucha tela. Sí. Tiene mucha claro, tela. Porque si miras la etimología de esa procesión de la Candelaria, es como se asocia como a la luz, ¿no? Como que tiene mucho simbolismo. O sea, es curioso que les pasara justo ese día y en esa procesión, ¿no? Yo lo comentaba en el libro, como dices, hablándolo también con otros compañeros, decir, oye, imagínate si esto hubiese pasado no en los 60, porque este suceso ocurrió en el 62, 1962, durante una de las procesiones. Sí. No, mi padre quizás es el testigo principal, pero hay más testigos de eso que se vio en los cielos ese día, sino que si esto hubiese pasado un siglo antes, oye, quizá hubiese sido la Virgen. Claro. Es decir, se hubiese Exacto. interpretado, pues a lo mejor como una aparición mariana, o
por esa teoría a lo mejor o paradigma dominante. Esto es muy interesante, que dentro de la psicosociología se estudia también un poco, bueno, pues que según el contexto social se puede interpretar de una manera u otra. Hay un caso que me fascina mucho, por ejemplo, que viene también a raíz de esto, es que, por ejemplo, por ejemplo, de apariciones de luces en el cielo, etcétera. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que se hicieron muy populares, el tema de los Foo Fighters, este tipo de luces luminarias que veían los aviones, tanto de un bando como otro, se interpretaba como un arma del enemigo. Estos son los alemanes. Es decir, claro, en ese contexto era un arma de guerra por el enemigo. En otro contexto a lo mejor era la Virgen. En otro contexto a lo mejor es un ovni, es un extraterrestre. En otro a lo mejor, y esto me lo contaba, por ejemplo, bueno, mi amigo Paco, policía, Paco Soto, en el caso de las luces de Penáguila, que fue uno de los últimos que se emitió de Cuarto Milenio, que lo investigué, ahí mismo él, estabas también cuando presentamos el libro, él confesaba, oye, yo también lo que pensé cuando lo vi, mi amigo había muerto, mi amigo había fallecido no hace mucho, y yo pensé en él. Entonces, por eso hay una parte muy importante de la interpretación o la trascendencia que tiene para el testigo o para la persona. Claro. Entonces, por eso es poliédrico, o sea, todo estos temas de depende misterio de nuestras creencias, claro, a veces lo enfocamos hacia un lado o hacia otro. Claro. Pues sí, y como tú has mencionado, el caso que estudias también de Penáguila es súper interesante. Sí, el de Penáguila concretamente, de todo el libro, es además el primero que hemos hecho, al menos del libro para Cuarto Milenio. Adelanto que no va a ser el único, o sea que puedo decir como mucho que próximamente veréis en Cuarto Milenio otro caso y otros casos del libro concretamente. Y claro, el caso de Penáguila, pues quizá fue todo lo que englobaba el fenómeno, porque todavía lo podéis encontrar en Cuarto Milenio, o las luces de Penáguila, o sea, lo podéis ver por internet el reportaje. Y es que claro, englobamos testigos que lo ven a 1,5 metros, lo que es esta esfera de luz, etcétera. Varios testigos de otros años también. El tema del fenómeno astronómico que sucede ahí, las leyendas populares que hay en la zona. Sí. Toda la zona y el lugar también, esas anomalías incluso que Rafa Balaguer, compañero también de Cuarto Milenio, detectó que había anomalías geomagnéticas en el lugar también del avistamiento. O sea, es decir, que estamos hablando todo de una enorme confluencia de cuestiones que tienen que ver con ciencia, o al menos quizá un fenómeno atmosférico raro, como puede ser el rayón bola, pero también con tradiciones milenarias incluso de culto a la luz, a la fertilidad en la zona, con fenómenos arqueastronómicos, con alteraciones geomagnéticas, o sea, con diferentes testigos, o sea, claro, todo eso, hostia, es un caso enorme, ¿no? Y además lo fuerte aún, súmale que todo esto pasa al lado, muy poco de distancia, de lo que es el EVA 5, que es este radar, uno de los radares que tenemos de la Fuerza Aérea Militar, que son como los oídos de España ante cualquier amenaza o cualquier anomalía, ya sea ovni o no. Pues tenemos uno en la Sierra de Aitana, cerca de Penáguila, donde ahí pues se produjeron un número considerable de avistamientos ovni y anomalías similares a las que tenemos con los testigos, ¿no? Entonces, claro, sumar de todo esto, pues era evidente que tenía que acabar en Cuarto Milenio el caso. Sí, es que realmente los rayos estos bola, que no sabemos, mucha gente, por cómo actúan o eso, creen que puede ser una forma de vida, ¿no? Sí. Esto es súper interesante lo que ha dicho, porque a día de hoy, incluso hace tan solo unos meses, ha publicado ya algún informe científico, firmado por muchos científicos, ya es casi como un colofón a varios otros estudios que se han hecho, en el que defienden de que este tipo de plasma, se habla sobre todo del término de plasma, como un cuarto estado de la materia, es previo a la vida y que tiene incluso una conducta de depredador-presa, y que como testigos como el de Paco y otros, cuando lo ven, y testigos que lo han visto a 1,5 metros de ellos, les da la sensación de inteligencia, de que, oye, esto no es
algo que como... va flotando. Sí, no, que das esa sensación de como si tuviera vida propia, de que gira, vira, evita, vuelve, casi como si estuviera jugando con él, ¿no? Entonces, por eso también es muy común a veces interpretar, a veces, ya no sé si acertadamente o no, pero al menos que muchos testigos de afirmar, hostia, esto tiene que ser extraterrestre o tiene que ser algo más, porque no he visto nunca algo similar a ello en la vida, ¿no? En mi vida, ¿no? Es decir, Sí. esto, ¿no? Entonces es muy común. Y a muy común. Paco piensa también que le pudo afectar a la vista, ¿no? Sí, en el caso de él también es bastante excepcional porque no lo podemos corroborar a ciencia cierta, pero él lo reconoce, de que, claro, sí que tenemos constancia de que muchos testigos ovni cuando lo han tenido muy cerca, o han tenido, sí, relativamente cerca, normalmente son luces muy intensas. Sí. Luces muy intensas, destellantes, brillantes, cegadoras, que a veces tienes que, muchos testigos, de apartar la vista o no mirarlo fijamente, como si estuvieran mirando al sol directamente a muy poca distancia. Y en el caso de Paco, en el caso de Penáguila, él sí que reconocía que poco tiempo después tuvo que llevar gafas. Entonces, claro, no podemos asegurar a ciencia cierta, porque esto no se lo dijo tampoco al oculista, claro, era un tema también secreto, decirle, oye, he visto un ovni y el ovni me afectó la vista, ¿no? No lo dijo, ¿no? Ya. Pero sí que, qué casualidad, Ser, cabe la posibilidad qué casualidad de que sucede en este contexto, de que tuvo una luz muy brillante, muy intensa, muy cerca. Uno de los pocos, claro, uno de los pocos testigos que tenemos constancia de que lo haya visto tan cerca y que luego pues acabará, a día de hoy sigue llevando gafas, ¿no? Queda la duda, ¿no? Pero hay muchos más casos así. En tu libro muestras, por ejemplo, imágenes antiguas de rayos bola. Sí, sí. Por ejemplo, hay una que me llamó mucho la atención, que era de 1901. Sí, sí, sí. Y estaban todos allí y como que entraba por la ventana, ¿no? Porque es como un típico que entra por la ventana a muchas casas. Sí, es más, aquí va a haber sorpresas, sobre todo para la gente de Sachs que esté viendo el vídeo. Se van a quedar sorprendidos porque no puedo adelantar mucho, pero aquí han pasado muchas cosas que tienen que ver con estos fenómenos. Y como bien ha dicho, eso que parece muy raro de oye, que el ovni, entre comillas, te entra por la ventana, es una constante. Hay un gran número de casos, muchos más de los que creemos, de que sí que han ocurrido en tu propia casa, que ha entrado por la ventana. Y digamos que por aquí cerca y en otros lugares ha sido una constante. Además, como viene a apuntar, ya en el siglo XIX se estudiaba este fenómeno, hay ilustraciones... O sea, que es muy antiguo, que no es que ahora está de moda, no. Más, Javier Sierra y Jesús Callejo muy acertadamente acuñaron un término de luz popular porque coincidía mucho el hecho de esa luz a veces conectada a leyendas populares, ¿no? O a lugares donde había cierta tradición entre, bueno, pues eso, el hecho de un avistamiento en una iglesia o que entrara en una casa, etcétera. O sea, hay una conexión muy... Тихо. Начинается на ТНТ. Зараза летучая. Gracias, Miguel, por cedernos este vídeo, que la verdad yo no lo conocía. Y se ve muy claramente, es un ejemplo muy claro de estos rayos bola. Sí, este vídeo que acabáis de ver está grabado en Moscú, en Rusia, se hizo viral, sobre todo en... No me extraña, es alucinante. Sobre todo en países balcánicos y del este. Y lo curioso que a día de hoy todavía no se ha desmentido, ni se ha probado ni se ha desmentido. Yo mismo ya digo, lo hablé con los demás compañeros de Cuarto Milenio, con Pablo Villarrubias, lo envié también a Iker y a más gente, y lo ha visto también personas incluso expertas en temas de efectos especiales. Es demasiado bueno para ser verdad, pero ahora mismo está en la duda si el vídeo es auténtico o no. Lo importante es lo siguiente, que testigos como Paco
cuando lo vieron me dijeron, esto es lo más parecido que he visto a lo que yo vi. O sea que... Es como una prueba, ¿no? Claro, es una prueba, es decir, fuera porque cierto. los vídeos de los supuestos rayos en bola siempre están un poco en duda porque son fenómenos muy escurridizos. Claro, y aparte es muy difícil en ese momento que pasa justo estar grabando, ¿no? Claro. Porque a veces son segundos. Claro, es verdad. Difícil. Más si volvéis a ver el vídeo ahora, paráis, volvéis, pero luego volvéis aquí, vais a ver como que el vídeo empieza grabando a un niño haciendo unos dibujos. O sea que hay que interpretarlo como que un padre está grabando a su hijo y de repente entra eso en la casa, ¿no? Es muy curioso porque los más conocedores, temas de ufología o de ovnis, a muchos les habrá recordado el caso, por ejemplo, de Javier Bosque, que es un caso mítico en España, que era un sacerdote en Logroño que le entró por la ventana en su propia habitación cuando se iba a dormir, y es muy parecido al vídeo. De esa bola salió otro rayo, en este caso en vez de ir a la televisión, a la radio, que llegó a mover, y en este caso en vez de colapsar, volvió a irse por la ventana por donde había venido. Como hemos dicho, es una constante, ya digo, y hay muchos casos muy similares de este supuesto ovni o supuesto rayo en bola o esfera globular, tiene diferentes nombres, como plasma, como forma incluso, ya digo, de previda, y tiene ese tipo de conducta que veis que, bueno, que parece que tenga vida propia, que se va moviendo, va haciendo Realmente zigzag. es un tema súper interesante. Aparte, a mí me surge una cuestión, a ver qué piensas tú a nivel personal. Si podría estar relacionado los círculos de las cosechas con estos rayos bola. Aquí ha habido también mucha polémica, como bien sabes también, muchos han sido acusados también de fraude, sobre todo en Reino Unido, que hay muchos, que sí que ha habido luego personas en concreto, incluso empresas en concreta y también personas que se encargaban también de publicidad y marketing, de crear estos círculos para intentar incluso vender ciertos productos que ha pasado, ¿no? Y que se ha utilizado posteriormente. No sabemos, ahí está un poco la duda, si realmente alguno ha sido auténtico, si podía haber provocado algo, hay ¿no? muchos vídeos de algunos que por cómo está doblado el maíz y todo, es imposible que lo haya hecho una persona. Y hay muchos hay testigos que, como tú dices, que se lanzan a hablar, porque muchos se callarán, que dicen que han visto como esferas de estas lumínicas haciendo los dibujos. Sí, el tema es que sí que en algunos casos, como también muchos que también han pasado en España, sí que ha llegado a calcinar o a quemar una zona del terreno y a dejar, digamos, ese rastro, ¿no? En España ha habido casos, incluso digo, no puedo adelantar mucho, pero hay algún caso también por aquí cerca donde sí que ha habido también que ha llegado a calcinar interiores de casas y también en patios, o incluso quemar o dejar rastros en plantas o en flores o algo, ¿no? Incluso si algunos conocéis la ya mítica revista, por ejemplo, Stendek, que fue quizá una de las, yo creo que incluso una de las mejores que se hicieron en los 70 y 80, que estudiaban de una manera quizá seria el fenómeno ovni, sacaron muchos casos que se estaban produciendo en el momento, y algunos sí que llegaron a ver, ¿no? Y fotografiar esos rastros, ¿no? Que dejaban. Muchas veces eran zonas calcinadas o marcadas que habían dejado un rastro, básicamente, ¿no? Como una huella de algo que pasó o que sucedió. Claro, ¿no? es que si... Son pocas, pero sí que lo hay. Si os habéis fijado en el vídeo, es como una bola súper energética, entonces es de esperar que lo que toque, como cuando se funde con la televisión, que lo que toque lo queme, está claro. Sí, lo que sí que sabemos es que hay una atracción por algo electromagnético. Y normalmente es una constante, y eso cada vez lo veo más, o sea, es continuo, no en todos los casos, pero en muchos, que a veces este tipo de avistamientos se dan en zonas donde hay agua, o mucha humedad, o ríos, o afluentes, o acuíferos, agua subterránea, o algo electromagnético, que puede ser cables de alta tensión, centrales eléctricas, coches, motores, televisión, radio, algo que
tenga electricidad o que sea algo es un clásico el tema de yo vi un ovni o yo vi una esfera de luz que cuando yo iba con el coche me persiguió. O sea que esa esfera iba detrás del coche, ¿no? O como lo he visto en el vídeo de la tele, qué casualidad, o no es casual, de que de todo ese recorrido que va, Sí. cuando hay algo electromagnético, que Sí. la televisión, que además está encendida, sale un rayo y colapsa. ¿eh? Sí. Se descarga en ese lugar, ¿no? Y es muy habitual, ya digo, en cables de alta tensión y zonas donde está muy presente también el agua, ¿eh? O sea, es muy constante, ya digo, cada vez más y otros casos, ya digo, que saldrán publicados en breve, que llevo también años con ellos, se vuelve a repetir este tipo de patrones. O sea, que es muy común, ¿eh? Es mucho más común de lo que creemos. Es tremendamente interesante, desde luego. Pero bueno, Miguel, tú no solamente tratas casos ovni en este libro, también tratas, por ejemplo, de fantasmas o parálisis del sueño y muchas otras cosas. A mí, uno de los casos que me impactó así fue uno que tú viviste personalmente en agosto. Sí, sí, ¿no? sí. Sí, es muy curioso, la Porque verdad que... aparte es que sí. lo cuentas de una manera que hace Sí. que el lector lo viva contigo. Bueno, ahí quizá no sea... Todo hay que decirlo, que a lo mejor no voy a superar a la hora de contarlo tal cual como está escrito, porque como bien dices, claro, ahí lo voy contando en primera persona, pero sí que es muy curioso porque este lugar en Agost, que ya no existe, está ya derruido, o sea, solo quedan los restos, que fue el colegio San Ramón, que está en el término de Agost, en las afueras. Hizo un número también considerable de diferentes testigos que han notado más la sensación de presencia o esa sensación, digamos, un poco anómala, ¿no? De que eso muchas veces es mucho más subjetivo, porque a veces no ves nada en sí, pero sí que muchos testigos describen esa sensación de malestar, Sí. de negatividad, de como si te llevaras algo de ese lugar, que es muy común en otros casos, en otros lugares. Y claro, lo impactante es que ha sido una constante durante varios años, personas además que yo no conocía, que luego decir, oye, yo he vivido también esto, ¿no? Pero personas que han podido ser otros investigadores, periodistas, gente que a lo mejor no nos hemos conocido y ellos me los han comentado. Y es muy curioso porque son patrones muy comunes a todo tipo de casos. Que eso es lo importante. A veces sí que es cierto que hay muchos investigadores que, digamos, separan mucho lo que es, mira, esto es ovni, esto es fantasma, ¿no? O esto es presencia tal. Sin embargo, hay una conexión muy profunda y muchos patrones que se repiten. O sea, es muy normal esa sensación de malestar, esa sensación de ver luces o de ver algo difuso, esa sensación de silencio anómalo, esa campana de silencio que también se habla, esa sensación también de shock, esa sensación Claro. de tener una vivencia... Realmente estás viviendo algo que Claro, es nuevo para ti. O sea, anómalo, ¿no? O algo que te queda, te deja, digamos, en shock. Esa sensación también a veces, que por eso también la portada del libro, muchas veces también me lo decías y oye, es verdad, porque es que la esfera de luz es una constante. O sea, muchas veces cuando alguien ha visto un supuesto fantasma, a veces ve una luz. Sí. O ve muchas veces el clásico que a veces se dice el ser de luz. Cuando uno ve o tiene una experiencia cercana a la muerte, una ECM, Sí, ve la ve una luz. La luz. Cuando hay un caso ovni, muchas veces lo único que ve a veces es una luz. Entonces, es muy curioso de que hay unos patrones que quizás son como los más icónicos que se repiten, ¿no? Y también ese algo neblinoso que está también en una constante. Muchas veces no es algo que se ve con tanto detalle, es algo mucho más difuso que está ahí, ¿no? Entonces, es, ya digo, una constante, ¿no? Pero ya digo, ahí sobre todo ve del libro, o sea, o lee del libro porque está quizá muchísimo más detallado Sí. que ahí, y ya digo, lo interesante es que en este caso no soy yo el único que le ocurrieron, digamos, cosas en este lugar, por ejemplo. Sí. Y bueno, otro caso, bueno, también dices que podría ser porque hay iridio
en el terreno, y eso podría afectar como un estado de conciencia de la persona, Sí. ¿no? De alguna manera. Sí, mira, esto luego era una hipótesis, ¿vale? Luego lo hablé, por ejemplo, que tengo, la verdad, que una gran suerte de tener buena amistad con el doctor Tomás Camacho. Ujú. Él lo descartó, o sea, él ¿Sí? quizás, o sea, pero claro, lo raro es que le digo, lee el libro porque No, claro, por porque supuesto. ahí está mucho mejor detallado, Sí. pero es que concretamente en esa zona está lo que se llama el límite KT, que así de primero diré, bueno, ¿qué me estás contando, Miguel? No, buscarlo, ¿vale? En internet, en Google, porque para los geólogos y para los Sí. historiadores es crucial esa línea que hay a nivel ya histórico, porque tiene que ver incluso con esa supuesta caída de meteorito que arrasó luego, o que en mayor o menor medida afectó a la muerte ya de los dinosaurios, ¿no? Es decir, Ujú. y eso es una marca, una huella que está en la zona. Es decir, que también, de nuevo, qué casualidad, ¿vale? Es decir, qué Sí, casualidad, sí. que por eso lo comento, Que es una zona... que es una zona también muy rara Sí, 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 o muy peculiar, que además, para sumarle a esto, sí. está esto, ¿no? Pero yo sobre todo me dejaría con una constante, es que son lugares especiales. Sí, O sea, que no es esto y ya está, no es esto más lo otro, más que también eso, es decir, que hay un cúmulo de lugares especiales. Ya digo, si cogemos Penáguila, tenemos que también hay pintura rupestre ahí, que que hace ya desde el Neolítico, fue como un santuario también Sí. prehistórico, un culto solar. O sea, y ahí... son esa- como lugares es- de poder. Sí, normalmente también se asocia al término de lugar sagrado o Sí. lugar mágico o lugar de poder, porque sí que ha habido una constante de quizá personas a lo largo de los siglos o incluso los milenios que iban allí. ¿A qué? Puede ser un rito, puede ser que tenían ese tipo ya de sensaciones y dijeran, oye, este es el lugar mágico, este es el lugar marcado, aquí es donde tenemos que estar. Hay una constante, ¿no? Es decir, no es cualquier lugar. Ese es el tema, no es cualquier lugar. Hay a veces una leyenda, una tradición. Es decir, hay mucho más Sí, ahí, no, por no lo es que solo sea, eso. es un Sí, lugar sí. especial. Sí, sí, es un lugar Sí. especial. Sí, sí, Pues sí. otro caso que me ha Sí. llamado mucho la atención, y porque aparte yo estaba leyéndolo curiosamente un viernes, y es el caso de la habitación 328 en el Hotel Granada, Ujú. que Miguel nos muestra una foto donde se ve como un fantasma de un niño, pero es que se ve como si fuera real, o sea, como si ese niño estuviera Sí. allí, ¿no? Y la persona sí. afirma que no estaba allí. Sí, ahora, ese caso ha sido quizá el mayor quebradero de cabeza que he tenido. No te puedes imaginar la cantidad de tiempo que le he dedicado al caso. Y sigue siendo un poco quebradero de cabeza para muchas personas, porque os cuento, esa foto salió en Cuarto Milenio, Ujú. se quedó como inconcluyente, no se llegó a comentar, no se sabe, no puedo decir nada si lo veréis o no Ujú. en cierto programa de televisión. Lo que puedo comentaros es que ha pasado por más manos, la foto es tal cual lo que veis, yo le doy una explicación quizá más racional, sí que te digo que a veces puede estar cogida con pinzas, no te digo que no, quizás sea lo más probable, pero claro, cuando tienes una persona de mucha confianza, que es la que estaba allí, Claro. para esta persona es imposible. Es decir, que en este caso, por ejemplo, la testigo es algo imposible. Y en este caso hay una prueba, porque es una fotografía, realmente 3 fotografías tomadas a unos segundos unas de otra, y digamos que aparece un niño u otro niño que es imposible que esté ahí, porque además es una habitación cerrada de un hotel. Y una habitación que se acaba de abrir y que se acaba de cerrar. O sea, que tú entras a una habitación y haces una foto. Es decir, que no está pasando en un lugar donde uno puede entrar y salir normalmente. No, o sea, es algo, la verdad, que bastante extraño. Lo han visto otros investigadores, lo han dejado como algo inconcluyente, no se han analizado las fotos, todo es auténtico. La verdad es que te digo que es un quebradero de cabeza, porque evidentemente siempre se habla de esas fotografías anómalas, que muchas veces evidentemente siempre se les busca una solución y tal. En este caso ha sido muy difícil. Te digo que es el caso quizá
más enrevesado y más complicado todo. Añadiéndole más, porque cuando pude investigar en el hotel in situ, habían y hay varias personas de la limpieza, varios camareros, varias personas que afirmaban, sin ellos saber nada de esto, de esta fotografía, que habían tenido ciertas vivencias ahí que, bueno, si hay que asociarlas, tienen cierta relación, ¿no? Pero suceden ahí. Entonces, muy curioso que hay varias historias en el lugar, ¿no? Es decir, que no ha sido algo nuevo. Lo nuevo ha sido esa fotografía, pero hay varios empleados en el hotel pues, que, bueno, que reconocen que, oye, aquí a mí me pasó esto, el otro me contó lo otro, bueno, ahí está en el libro. Es que a mí me sorprendió porque es una fotografía que se ve con una claridad como si de verdad el niño estuviera allí. Es rara, es bastante pues, rara. Yo he comentado antes Sí. que era un viernes cuando Sí. lo leía, porque luego por la tarde me fui a un sitio a tomar café y curiosamente, como tú luego dices, de Sí. las sincronicidades, en el ticket, el número de ticket era el 328. Pues mira. Y fue justo el mismo día que lo leía por la mañana. O sea, yo me quedé Ahí- alucinando. Hay personas que cuando luego... Es que ha pasado de cuando volvíamos a hacer esa posición de esa fotografía, da esa sensación de que te volviera a pasar a ti. Esperemos que no, ¿no? Pero es una... Pero como en ese último capítulo, que ha sido también muy curioso, porque la verdad es que me han ido ocurriendo un número considerable de sincronicidades Acerca de ese caso. hacer algunas de ese caso, pero otras ha sido un poco a raíz de todo, que te quedas también un poco a cuadros de, oye, creo que a veces son casualidades, pero llegan como un límite, ¿no? Un extremo, ¿no? Han pasado Y también han pasado hay cosas, otra han cosa, pasado cosas. Un otra poco- cosa que también un poco me curiosa, resultó sí. curiosa, y es que Sí. tú mencionas que dices el día y todo que soñaste con ese niño, ¿no? Sí. Pues es que lo curioso Sí. es que es justo el día de mi cumpleaños. Ah, oye, Digo, mira, otra Pues- sincronicidad. espero que no te aparezca en el día del cumple, pero todo esto tiene que ver porque todo sucede en la celebración, o sea, en un día de un cumpleaños, en la mesa donde se celebra el cumpleaños. No me digas, o sea, Sí, un sí. montón de No, no, hay sincronicidades aquí muchas- con el hay muchas tema, sincronicidades. con el tema. Y a mí lo que me pasó, que lo recuerdo perfectamente, porque todavía recuerdo ese sueño, claro, todo se puede explicar con una causa, digamos, racional, porque yo estoy en ese momento escribiendo sobre eso en el libro, tuve que decir que me acostaba muy tarde escribiendo el libro, y concretamente estaba escribiendo sobre eso, y tenía esa fotografía continuamente en la cabeza, ¿no? Y durmiendo ese día, sueño con que me veo esa misma imagen, incluso con colores muy vivos, muy Sí. presente, como si la estoy viendo muy cerca, como si tuviera, vamos a llamar la vida propia, colores muy psicodélicos, van cambiando incluso de color, Sí. casi con un contexto de profundidad, y de repente escucho un... Me despierto a las 6 de la mañana, 5 de la mañana por la madrugada, o sea, sobresaltado porque estoy soñando eso y de repente escucho un gol, o sea, un eso. Sí. Claro, me quedo, bueno, estoy sudando, estoy sudando porque digo, ¿qué cojones está pasando aquí? Vale, enciendo la luz de la mesita y me veo como un libro gordo, ¿vale? Un libro gordo, más gordo que este, se ha caído de mi estantería al suelo Sí. y me quedo alucinado, ¿vale? Todo hay que decir que el libro llevaba tiempo en esta posición, los libros normalmente están así, pero este como Sí. yo tengo mucho libro y a veces no me canto, hay que decirlo que sí, Está como mal puesto, ¿no? está mal puesto, pero lleva más de un mes, o 2 meses, o 3 meses. Era un libro de magia, ¿vale? Ya, si aún más sois creyentes, pues ya aún, Aún- ¿vale? Como este, pero un libro más gordo que este, Ujú. así puesto, y aquí está el estante, ¿no? Pues cedió justo en el momento que yo estaba soñando con eso. Y además un sueño, ya te digo, muy vívido, muy vívido. Entonces ya digo que fue el momento que eso cayera al suelo y me despertan. O sea, me quedé alucinado. Lo comento en el libro, sobre todo porque ya digo, a quien le gustan esas sincronicidades, quizá una de las más fuertes que he tenido por el hecho de estar escribiendo sobre ello, estar soñando sobre ello, y que en ese momento, cuando lo tengo muy presente, hizo saltar y me despertara. Pues ¿no? para Es que decir, veas que a mí algo también muy- me han pasado con ese caso. O sea que yo
pensaría No sé. que quizá el caso quiere salir a la luz, No ¿eh? sé. Bueno, yo lástima que no hemos podido conocer a Jung, pero Jung, que es el que investigó en sus años y acuñó también este término de sincronicidad, Ujú. no sé lo que pensará, pero bueno, él era creyente en este tipo de fenómenos, de que quizá hay algo más, Sí, y más en ese mundo son señales. onírico que a tanto le gustaba y le gustaba a los psicoanalistas, Sí. sobre todo en sus años. Bueno, es curioso, yo lo quise digo, dejar ahí porque pasó directamente, entonces digo, bueno, Sí, pero yo creo que este caso se quiere hacer notar, ¿eh? no, Se quiere dar a conocer. el caso ya digo que a día de hoy todavía sigue dando vueltas, sobre todo ya digo en otros compañeros, otros lectores, que quizás son los casos también más impactantes del libro, y mucha gente también incluso me ha escrito y quería saber más, y ya digo, no sé si lo veréis quizá en el cierto programa de televisión en un futuro, pero sí es uno de los que más quizá ha dado que hablar. Y bueno, si queréis ver más, pues leerlo Claro, porque claro. te digo, ahí está, además uno de los casos más largos, Sí, son ya casi 50 páginas o por ahí de libro, fijaros solo en esto, pero es que merece la pena. engloba muchas cosas, o sea, Sí. todo empieza con una fotografía, con 3 fotografías, pero se lleva la palma todo lo que desenvuelve. Yo no sé si me alojaría en esa habitación, la verdad, te soy sincera, no sé, depende. Yo pasé la noche... A solas no, ¿eh? Pues yo pasé la noche ahí, y si queréis saber más lo leéis en el libro. Claro, claro. Pero yo la he pasado ahí, ¿eh? Y fui a Prosta a que me tiran esa habitación. Has sido valiente, Sí. yo no sé si Sí, me sí. atrevería. Y es mi cumpleaños. También relacionado con el No, cumpleaños. en este caso lo hice aposta. Sí. En este caso lo quise hacer aposta. Leed el libro y veréis por qué. Ujú, Pero yo pasé la noche de mi cumple en esa habitación. ujú. Soy así de masoquista. quería ver a ver qué pasaba. Tenían Bueno, un regalo para mí o algo. Estás preparando ya la segunda parte, ¿verdad? Del libro. Sí, hay que decirlo. Bueno, hay gente que... lectores también que me preguntaron y compañeros o gente que también cito en el libro que lo sabe. Realmente el libro era el doble de gordo. Es decir, yo realmente ya había más de una veintena de casos de investigaciones que he ido haciendo a lo largo de años. Pero ¿qué pasaba? Que era demasiado gordo. Pues estamos hablando de que eran 400 y pico páginas. Este libro son 200 y algo por ahí. Y dije, hostia, veo demasiado. Hago un libro tan gordo. También hay que decir que algunos de esos últimos casos todavía los estaba investigando o todavía no los podía cerrar, algunos de ellos. Entonces planteé el hecho de partirlos en dos, ¿no? Una decena en uno y una docena o más en el otro. Entonces eso es lo que he hecho. Entonces ese otro libro, que es como un segundo volumen en la misma línea, casos también inéditos de todo tipo, muchos, no todos, provincia de Alicante, pero hay de todo sitio, incluso algunos también en el extranjero y en otras comunidades. Pues si va todo bien, a lo mejor en unos meses o próximamente, pues verá la luz. Es más, hay casos que también sí que puedo adelantar, como mucho, que los veréis sí que para Cuarto Milenio que están ya rodados o que están ahora mismo en pendiente pues seguro que son de emisión. súper interesantes, Sí. seguro. Pues gracias. Pero que están, ya digo, entre un libro y el otro, porque los dos libros también están interrelacionados, porque además hay una vinculación a veces de un caso a otro, ¿no? Hay veces ha habido un caso que ha llevado al otro, Sí. y hay ciertas similitudes con uno a otro, y otros que son independientes, ¿no? Creo que si los que leáis o los que veis el libro, si os ha gustado el primero, sí que vamos, creo que el segundo os va a gustar, incluso os va a sorprender, Sí. con cosas también que yo mismo sigo un poco alucinando con cosas y que han ocurrido incluso muy, muy cerquita de aquí donde estamos en el Castillo de Sá. Pues Sí, nada, sí. cuando lo Sí. edites ya haremos una segunda parte. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta entrevista y por tu tiempo. Y perdonar porque el tráfico aéreo no paraban de pasar aviones. Espero que no se haya
escuchado mucho o que haya molestado en la entrevista. No, yo creo que no, porque así es. Es que esto es Alicante. Pero es esa autenticidad y esa naturalidad que eso siempre se agradece.